Hola, ¿cómo está? Bienvenido de nueva cuenta a este programa con los refugiados, el programa que hacemos en conjunto, Justicia TV, con ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados. El día de hoy vamos a hablar de la edición de este año del Premio Sentencias. Ya lo hemos hecho en años anteriores. Hemos siempre querido dar mucha visibilidad a este premio por lo que implica y es algo que en lo que ACNUR también ha estado involucrado desde el comienzo. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de este premio, de cuáles fueron las sentencias ganadoras de este año y pues seguir reivindicando la importancia que tiene pues seguir avanzando, ¿no?, en la construcción de pues un marco que permita tener mayores pues o acceso a derechos, ¿no?, de la población en situación de movilidad. En esta ocasión nos acompañan tres invitados que tengo mucho el gusto de darles la bienvenida aquí. Ana Sáez, que también ya nos ha acompañado en varias ocasiones en este programa, directora general de Sin Fronteras IAP, una organización que es fundadora y convocante importantísima de este premio. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Silvia. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ana. También nos acompaña Alonso Lara. Él es subdirector general jurídico de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Alonso, por acompañarnos. Gracias, Silvia. Aquí contento de acompañarles. Estás también como en casa, ¿verdad? Con el canal de la Corte. Y finalmente, por parte de ACNUR, nos acompaña Elizabeth Arroyo. Ella es oficial asistente de protección aquí en Ciudad de México. Gracias, Eli, por acompañarnos. Muchas gracias, Silvia. Voy a dar un breve contexto antes de empezar con la discusión. Ahora, desde hace algunos años, pues varias agencias de Naciones Unidas, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil lideradas por Sin Fronteras, pues convocan a impartidores de justicia de toda la región, es decir, de todo el continente americano, a presentar sentencias que se hayan emitido bajo los más altos estándares de derechos humanos y que se hayan convertido en buenas prácticas que sirvan o que hayan servido para garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, personas migrantes o sujetas de protección internacional en todo el continente. Este año el premio tuvo un componente de tomar en cuenta el desplazamiento relacionado con el cambio climático, del cual pues ya estaremos hablando en breve, y también de las sentencias ganadoras. Quisiera comenzar contigo, Ana, ya que pues Sin Fronteras ha estado aquí desde el mero comienzo, para hacer un repaso de cómo surge pues esta iniciativa del premio Sentencias, quiénes participan y cuál es la importancia a nivel regional. Claro que sí, Silvia. Bueno, la iniciativa surge en 2012, cuando a través de un trabajo conjunto con la 10ª época en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surge el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de personas de que involucren a personas migrantes o sujetas de protección internacional. Digamos que a partir de ese año nos damos cuenta de la importancia que tiene el trabajar con el Poder Judicial en México para poder ampliar las vías del acceso a la justicia para las personas migrantes y refugiadas. Entonces, empezamos a trabajar de cerca y vimos que era una manera muy interesante de acercarnos no nada más a la justicia en México, sino en todo el continente, a partir de un premio de sentencias en donde se buscara reconocer, encontrar estas buenas prácticas y reconocer a juzgadoras y juzgadores que, usando los estándares internacionales y normas de derecho protectoras a nivel nacional, pudieran acoger a personas migrantes y refugiadas o apátridas o solicitantes de asilo, digamos, en la protección de las justicias
a lo largo del continente. Y esto siempre respetando como los estándares interamericanos. Entonces, a partir de una alianza con ACNUR, ONU Derechos Humanos y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, surge esta iniciativa que por fortuna pues llegamos ya a esta 7ª edición. A lo largo de todos estos años hemos logrado reconocer, digamos, recopilar alrededor de 300 sentencias, 296 para ser exactas, y se ha vuelto un acervo importantísimo, consultable en la página de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en una base de datos que se puede analizar y consultar y que está disponible. Y han participado 13 países. Hemos tenido sentencias de Argentina, de Brasil, de Perú, de El Salvador, Honduras, Uruguay, de República Dominicana. Entonces creo que es un acervo de lo más rico y de lo más importante para darnos cuenta en dónde nos situamos como continente en la protección de las personas que, bueno, siempre tienen muchísimas barreras para acceder a la justicia, entre ellas siempre pues el miedo está ahí, y esto demuestra que mediante esfuerzos importantes pues se logra acceder el acceso a la justicia, y por eso la importancia de reconocerlos. Sí, de alguna manera arroja luz sobre las buenas prácticas, ¿no? O sea, esto de recopilar 296 sentencias es un trabajo bien valioso, pero que además ya se venía haciendo. Es decir, no es que se hagan las sentencias a partir del premio, sino que más bien el premio recoge o recopila todo lo que se está haciendo en la región, y ese acervo que es consultable, pues está siendo pues bien valioso para, ¿no? Desde muchos ámbitos. Voy contigo, Alonso, para que también nos compartas pues cuál es la perspectiva de los impartidores de justicia, cuál es la relevancia de este premio y de qué forma es importante el papel que juegan estas instancias. Me parece que el premio es muy relevante frente a la impartición de justicia, porque coincido con ustedes, visibiliza las buenas prácticas que existen a nivel regional, y eso muestra que la movilidad humana, la migración internacional, es una situación compartida por muchos países, y que si bien en cada parte del continente puede presentar particularidades, algunos de los problemas son comunes, como por ejemplo las afectaciones más graves que se dan para niños y niñas, y en general aquellas derivadas de la migración irregular. Y son todas estas situaciones que deben ser atendidas por los órganos jurisdiccionales. A la par, creo que el premio ha servido a lo largo de estos años para poner énfasis en el carácter vinculante de los estándares nacionales e internacionales. Es decir, las sentencias premiadas no es que sean graciosas o que sean virtuosas por venir a aplicar algo que en realidad solo esos tribunales juzgados conocían, no, sino que es pues el derecho vigente, lo que están aplicando y la forma como así se debe garantizar. Y creo también que otra de los grandes beneficios es poder adoptar una perspectiva o que se incentive una perspectiva comparada en la aplicación del derecho. Ya lo dijo Ana, 296 sentencias solo del premio que se han recopilado a lo largo de estos años, y eso permite que para una persona que comúnmente de manera aislada se enfrenta ante casos de movilidad internacional o nacional, pues sepa o tenga vías argumentativas para dar solución al caso concreto, porque pues una cosa es que los estándares sean vinculantes y otra es los asuntos no siempre son fáciles. Así es que tener una visión ampliada de cómo se ha aplicado el derecho en protección de las personas migrantes me parece que es muy útil de frente a la impartición de justicia. Y creo que esto que mencionas del componente regional, cómo
pues no es solo México, ¿no? Sino diversos países los que atraviesan de pronto por situaciones que se tienen que resolver, que tienen que ver con la protección, con el acceso a derechos, y que poco a poco pues se va construyendo ese marco y que pues de pronto puede avanzar un poco en una cosa, un país, otro en otra, pero bueno, de lo que se trata es de pues al final avanzar, ¿no? Hacia un mismo objetivo. Y voy contigo, Eli, para que nos cuentes un poco la perspectiva que tiene ACNUR. Realmente ACNUR ha estado, como nos comentaba Ana, desde un inicio en ser convocante de este premio. Cuéntanos un poco por qué para ACNUR es relevante participar y específicamente pues con sentencias que pues tengan pues una vinculación más directa con las personas que buscan protección internacional. Gracias, Silvia. Bueno, efectivamente, ACNUR forma parte de esta iniciativa desde sus inicios. Hace 7 años nos honra ser parte de ella y seguiremos apoyándola siempre. Para ACNUR es súper relevante, por lo que comentaban mis dos colegas, es una iniciativa muy creativa porque busca identificar aquellas impartidoras de justicia que no simplemente se limitaron a observar lo que decía su legislación interna, a ver qué decía la ley de migración, la ley sobre asilo, sino que voltean a ver la normativa y por eso en la misma convocatoria dice así, ¿no? Las más altas estándares y normas. Y como decía Alonso, es importantísimo entender que al menos en el derecho mexicano están vinculadas, es derecho obligatorio en general, y estamos identificando sentencias que observaron cuál era esa norma, cuál era el estándar, lo que se tenía que observar. Y que puede ser voltear a ver a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Convención de Derechos del Niño, también a pronunciamientos hechos por organismos de derecho internacional, también por cortes que han resuelto casos individuales, en fin, voltear a ver cuál es esa regla e incluirla a la hora de estudiar, analizar y decidir un caso. Y por eso son sentencias que sirven como ejemplos para otros impartidores de justicia, también para otros abogados y abogadas postulantes que pueden usar esos precedentes al defender casos en concreto. El ejercicio es muy interesante y me parece muy valioso porque es un ejercicio de derecho comparado, si lo queremos ver así, porque vemos cómo se resuelve desde Estados Unidos hasta Sudamérica una problemática muy relevante en la región, porque sabemos que en las Américas hay un movimiento recurrente de personas no porque quieran, es una migración voluntaria en muchos de los casos. Hay muchas personas que se ven obligadas a huir de su país porque su vida, su seguridad o libertad están en peligro por distintos motivos, como puede ser su raza, su nacionalidad, su orientación sexual, pero también, y lo conecto mucho con la temática de este año, por otras cuestiones como pueden ser los desastres derivados del cambio climático, que cada vez nos están empujando a reflexionar cuál es la obligación de los estados de proteger a las personas que lo hacen. Y creo que, lo podemos hablar más adelante, creo que al final el derecho internacional de los refugiados mismos, del derecho internacional de los derechos humanos, pueden dar una respuesta a la protección de las personas desplazadas. Entonces, creo que este año el premio de sentencias eligió una temática idónea en un momento muy oportuno y sin duda para el ACNUR es relevante ser parte de estos diálogos, ser parte de crear estos espacios. Entonces, nuevamente celebramos el premio de sentencias 2022. Las sentencias ganadoras fueron... Perdón, seguimos, perdón, tenía un problema técnico, pero parece que ya regresamos. Sí, nos quedan unos minutitos antes de irnos al corte y quería retomar esta parte del tema, ¿no? de este año. Ana, ¿nos pudieras comentar un poquito, pues, cómo se determina incluir al cambio climático ahora, ¿no? En la edición de este premio? También, pues, comentar que es un tema relativamente nuevo en muchos ámbitos, pero cómo vincular, ¿no? Cambio climático, desastres, directamente con el desplazamiento. Bueno, creo que resulta particularmente importante este año porque estamos viendo que los efectos del cambio climático y los desplazamientos forzosos por esta razón
tanto muy marcadamente en el continente africano, en el continente americano. Creo que ha sido algo que ha llamado muchísimo la atención y es un esfuerzo conjunto que están realizando diversas agencias de la ONU. Están involucradas en estos temas muy directamente ACNUR, OIM, ONU Derechos Humanos y otras agencias de la ONU. Y nosotros, al ver los efectos que está teniendo en estos desplazamientos forzosos y los vacíos legales a los que se enfrentan los juzgadores y juzgadoras, consideramos que era un asunto muy relevante, porque el premio de sentencia siempre se entrega en el marco de un foro de reflexión que se realiza por parte de ciertos expertos. Entonces, sí, este año nos parecía muy importante y lo vimos recientemente con estas afectaciones tremendas, por ejemplo, en Pakistán. Estos casos van a dar a las cortes en distintos países. Y creo que era muy importante ir aportando todos estos elementos para poder brindar a juzgadores y juzgadoras con herramientas nuevas, a litigantes y a todas las personas que van a necesitar acceder a los sistemas de justicia por estas razones. Vemos muchos desplazamientos recientemente, sobre todo en lo que es Centroamérica, por ejemplo, por unas sequías brutales que hay en donde los medios de vida de las personas se terminan. Entonces, creo que por eso este año quisimos poner el acento justamente en el foro y en esta reflexión en torno a desplazamientos forzosos, tanto nacionales como internacionales, por el cambio climático. Sí, me parece que pues es súper importante porque, como dices, eh, hay muchísimo interés y lo vemos también, ¿no? Nosotros desde ACNUR, simplemente las preguntas que nos llegan, ¿no? De medio ambiente, de cambio climático, y que seguro este premio y este foro pues ayudarán justamente en esa discusión. Vamos a irnos a un corte y cuando volvamos hablaremos un poco de las sentencias ganadoras de este año, el premio Sentencias. No se vaya y aquí seguimos con los refugiados. Hola, seguimos aquí en Con los Refugiados. Hoy hablamos del premio Sentencias 2022, la séptima edición de este premio que convocan varias organizaciones, entre ellas los tres aquí representados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y Sin Fronteras, IAP. Este año, hubo varias sentencias ganadoras. Vamos a hablar de los primeros tres lugares. En breve, Ana, te pediré que amplíes un poquito la información sobre cada sentencia. Nada más quisiera aquí comentarles cuáles han sido. El primer lugar se va para la Corte Constitucional de Colombia, con la sentencia número 32, en el marco de los derechos fundamentales a la vida digna, a la protección internacional, a la integridad, a la igualdad, a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y al amor y a la personalidad jurídica. Es el caso de un menor de edad de nacionalidad venezolana que fue abandonado por su madre en territorio colombiano. Ahora nos hablarás un poco más de ello, Ana. El segundo lugar es para la Corte Constitucional de Ecuador. Es el segundo año consecutivo que esta corte se encuentra entre los primeros lugares de la premiación. Y con una sentencia que tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes a la identidad, personalidad jurídica, inscripción y registro del nacimiento y nacionalidad. De hecho, de los adolescentes migrantes a la igualdad y no discriminación, protección de la familia, a ser escuchados y a que su opinión sea seriamente considerada. Y el tercer lugar se queda en México, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la sentencia número 12 sobre igualdad y no discriminación y libertad de tránsito. Entonces, pues Ana, no sé si nos puedas comentar un poquito más de estas tres sentencias ganadoras de los primeros lugares. Pues sí, mira, yo creo que lo más importante a resaltar es que nos damos cuenta de la vigencia del premio porque ambas sentencias, primero y segundo lugar, y el reconocimiento al equipo litigante, pues hacen referencia a una crisis de desplazamiento en la región, que es la del desplazamiento venezolano, ¿no? De personas que están saliendo de Venezuela por las violaciones graves y generalizadas en todo el país. Y por eso me parece particularmente interesante,
como el primero y el segundo lugar son precisamente para proteger poblaciones de origen venezolano. Entonces, en el primer caso, y es un caso muy sensible y que también se premia al equipo litigante, es en el caso de un pequeñito en un hogar, en un lugar de acogida en Colombia. Y este impedimento, al no tener acta de nacimiento y no tener documentos de identidad, a poder tener acceso a una familia, a poder ser adoptado, a poder, este impedimento para ser reunificado con su familia de origen y demás, hace que la Defensoría de la Familia en Colombia haga un juicio, digámoslo así, intente el que se le otorgue la nacionalidad colombiana, una identidad también a través de su acta de nacimiento y pueda ser sujeto de poder tener una familia de adopción y poder incorporarse sin discriminación a este tipo de procedimientos en Colombia. Por eso me parece que el jurado hizo un trabajo, la verdad, muy, muy interesante al reconocer todos estos accesos que necesitaba este niño para tener una vida digna y sin discriminación desde tan corta edad, ¿no? Con estos efectos tan terribles. Y el papel de la defensora de familia me parece que también es interesante al ser reconocida como el litigante. Es un premio que se da desde 2019 al equipo litigante que aporta argumentos clave para emitir este fallo. En cuanto al segundo lugar, que se va para Ecuador, como dices ya otro ganador recurrente, es un caso también interesantísimo porque juntan varios casos que involucran adolescentes que dan a luz, de origen venezolano, que dan a luz en Ecuador. Y ven y acceso difícil al registro civil, como no se les quiere reconocer este derecho a registrar a sus pequeños o pequeñas nacidas en territorio ecuatoriano. Y por eso me parece que también es muy interesante porque encuentran a través de varios casos unificados una problemática que se está repitiendo en Ecuador. Y es esta barrera de accesar al registro civil. ¿Por qué? Porque no se les da voz propia e independiente a las adolescentes que están teniendo bebés. Y por eso me parece que es bien importante y tiene un componente que quisiera yo resaltar, la manera de escuchar y darles voz y personalidad jurídica autónoma, digamos, a estas adolescentes que son madres y que están teniendo a sus hijitos e hijitas en territorio ecuatoriano. Después quisiera mencionar el del tercer lugar, que estamos bien contentas que se lo haya llevado la Suprema Corte en México, que ha sido anfitriona de este premio ya desde hace 7 años y por primera vez se lleva el premio con una sentencia que me parece de lo más emblemática, que es el caso de 2 personas, mujeres indígenas mexicanas, que fueron deportadas a Guatemala y que fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración con base en el perfilamiento racial. Y eso pues sigue siendo muy doloroso en el país, que personas, las más afectadas son personas de ascendencia afro-mexicana, con perfilamientos raciales de personas negras y personas indígenas, que se les sigue confundiendo a lo mejor por una falsa idea de cómo debe verse una persona mexicana. Y al verse personas indígenas que tal vez no hablan el español como primera lengua, pues se les detiene y se les priva de la libertad en estas estaciones migratorias que hay en México. Y la primera sala es muy clara en determinar que estos perfilamientos raciales impactan desproporcionadamente en ciertos grupos en México y no debe operar el Instituto Nacional de Migración por esos perfilamientos. Es un proyecto apoyado por sus colegas de la sala, de la ministra Ríos Farjat, lo cual me parece muy importante que se haya hecho notar, porque es un problema recurrente
que vemos a lo largo y ancho del territorio nacional con esta actuación indebida del Instituto Nacional de Migración. Pues muchas gracias, Ana, por el panorama que nos das de estas tres sentencias ganadoras de los primeros lugares. Alonso, bueno, además de que pues nos des algún comentario relacionado con la sentencia que va directamente para la primera sala de la Suprema Corte, también me gustaría si nos pudieras comentar sobre pues estas sentencias que hablan sobre niñez y adolescencia y sobre los parámetros que deberían seguir los juzgadores al analizar, casos relacionados con niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Gracias, Silvia. Lo que destaco, entre varias cosas importantes de la sentencia de la primera sala, es la relevancia constitucional que deberían o no deberían tener algunas circunstancias. Por ejemplo, ¿es exigido a una persona mexicana viajar con documentos de identidad todo el tiempo? No, la Constitución no lo exige así. ¿Y qué es lo que dice la sentencia? Una regulación tan amplia de las facultades de revisión migratoria, pues da lugar a que se haga de manera indiscriminada a personas nacionales y no nacionales, y además con una afectación diferenciada, como lo adelantaba Ana, a personas indígenas y afrodescendientes afromexicanas. Así que creo que una de las virtudes de esta resolución son anclar todo a la Constitución y ver qué tendría la relevancia o qué estaría prohibido. Y en relación con el tema de infancias, de niñez que tú has mencionado, pues efectivamente llama la atención que de las dos primeras sentencias ganadoras, y que de hecho en el caso también de la sentencia de la Suprema Corte, dos de ellas eran adolescentes, dos personas, se trata de infancias. Y la magnitud de la movilidad internacional tratándose de infancia se puede apreciar en los hechos. Se ha ido, por mínimo triplicando la cantidad de personas menores de edad presentadas ante el instituto. Por ejemplo, de 2017 a 2019 pasó de 17,000 a más de 50,000. ¿Qué obligaciones tiene el Estado ante una situación que va en incremento y que representa jurídicamente obligaciones específicas? Hay que hacer notar que en México la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene un capitulado específico de las obligaciones que deben cumplir las autoridades para infancias que se encuentran en contexto de movilidad. Y en noviembre de 2020 se reformó tanto la Ley de Migración como la Ley de Refugiados para también establecer protecciones específicas. Y podría decir que el eje rector de todo esto es atender al interés superior. El interés superior como ese concepto paraguas que indica la obligación del Estado de favorecer el desarrollo y el ejercicio de derechos de las infancias. ¿Y cómo se concreta en México? Podría señalar tres obligaciones muy, muy específicas. Canalización y representación. Una vez que una infancia tiene contacto con alguna autoridad migratoria, pues surge la obligación de notificar a las autoridades que se encargan de representar sus derechos, como son las Procuradurías de Protección, y quienes además ejercen su representación. Por otro lado, la prohibición de alojamiento. El alojamiento que es una medida dentro del procedimiento administrativo que en realidad es una privación de libertad y que en el caso de infancias está simplemente prohibida. Y en los casos, por ejemplo, que se viaje con un núcleo familiar, pues lo que se debe procurar es que el grupo entero no esté en situación de privación de libertad, en lugar de lo contrario, de pensar, pues bueno, si viene acompañado de sus padres, pues ahora sí como que a todos, ¿no? A todos les metemos. Y, por último lugar, el plan de restitución, que tiene una perspectiva multidisciplinaria para efectos de analizar cuáles podrían ser los derechos violados y ordenar las medidas de protección a través de las autoridades competentes. Estas, por decirlo de muy breve manera, son de las grandes obligaciones del Estado. Muchas gracias, Alonso. Sin duda, un tema que afecta, ¿no?, a varios países de la región y que pues también, así como México, pues hay otros que están tomando algunas medidas para ampliar este
acceso a derechos de pues, las infancias justamente que están en situación de movilidad. Eli, me voy contigo y voy a regresar un poco al foro de reflexión que pues, se organizó también con base en la premiación de este año, que tiene que ver con el de fenómenos naturales, cambio climático y desplazamiento forzado. Sé que puede ser una discusión tal vez inacabada, pero ¿cómo se puede garantizar protección adecuada y acceso a la justicia a población en movilidad que huye justamente de sus lugares de origen por este tipo de temas, ¿no? Y que además seguramente se entremezclan con otros? Efectivamente, este tema da para uno o muchos programas. Como les platicaba en el bloque anterior, me parece muy oportuno. Algunas personas dicen que vamos tarde en la discusión. A mí me parece que es el momento en el que tenemos que estar reflexionando. Y el foro fue muy interesante por eso, ¿no? Se generó, siguiendo otros esfuerzos de este año, estas discusiones sobre cuál es el contexto real, cuál es la tendencia que estamos viendo en la materia. Mucha gente dice que el desplazamiento por cambio climático es la crisis de nuestra época, el cambio climático tal cual. Entonces es muy importante que pensemos cuáles son los efectos, que sabemos efectivamente hay muchos en el plano científico, como es la escasez de agua, las sequías, estas lluvias interminables que no habíamos visto en otros momentos, pero también del impacto social, el impacto en la vida de las personas, que me atrevería a decir que el desplazamiento es el más grave de los impactos. En específico, desde la ACNUR vemos con mucha preocupación porque me parece que cerca de 30 millones de los 40 millones de desplazados del año pasado fue derivado de desastres naturales originados por cambio climático. Es un número enorme. Y el desplazamiento a veces es interno, pero a veces también hace a las personas tener que cruzar fronteras porque ya no tienen opciones de vida. Esto por un lado, son personas que necesitarán protección internacional en el momento en el que se encuentran en otro país. Pero incluso estando en el propio, vemos que también decimos de manera común que el cambio climático nos afecta a todos y por eso nos tenemos que poner a pensar y hacer algo al respecto. Pero lo cierto es que también afecta de manera diferenciada a personas refugiadas, apátridas y otras que tienen una situación, están en una situación de vulnerabilidad específica por los lugares en los que viven. Viven al lado de una montaña, viven cerca de un río que de pronto se desborda, viven en zonas especialmente peligrosas y se ven afectados de manera desproporcionada frente a otras personas. Y por ello es muy importante, desde la ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas, seguir propiciando los mecanismos para garantizar la protección de estas personas, que los estados puedan saber qué está pasando y cómo tienen que responder. Entonces, al reflexionar del desplazamiento originado por desastre natural, necesariamente tenemos que voltear a ver el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos y pensar cuáles son los mecanismos ya existentes que pueden proteger a estas personas. Un ejemplo específico, y han sido varias interpretaciones que ha hecho el ACNUR y otros organismos internacionales, cómo este tipo de eventos encuadran perfectamente con una definición aportada en específico en la Declaración de Cartagena, pero también en otras normativas, de estas circunstancias que disturban gravemente el orden público. Como tal, en un sistema como el mexicano y otras latitudes que tienen reconocida la Declaración de Cartagena como derecho interno, o que bien existiendo la declaración hicieran un reconocimiento por esos motivos, una persona que llega a un país, en este ejemplo como México, derivado de un desplazamiento por desastre natural, debería ser reconocida y protegida como refugiada. Acá entonces no necesitamos voltear a ver en crear una legislación específica, habrá distintos supuestos, pero ¿cómo encontramos que en el derecho internacional de los refugiados hay una respuesta? Y como tal, hay obligaciones a las que los estados que han firmado y forman parte del mismo tendrían que responder. Ahora, a la par, y creo que muy conectado con el tema del premio, es cómo se van generando las sentencias, ¿no? Estas buenas sentencias en la materia. Y las sentencias no nacen por generación espontánea, ¿no? No es porque un juez le interesa mucho un tema y repite, me voy a echar una sentencia de desastre, pues no. Es importante empezar a llevar estos casos a los tribunales. Es importante que cuando detectemos estas problemáticas, personas que se quedan sin nada y que tienen que salir de un día para otro, puedan empezar a exigir sus derechos para que vayamos creando estos criterios de interpretaciones y buenas prácticas, como las que hemos visto en estas más de 200 sentencias que se han analizado en estos últimos 7 años.
Interesante porque, pues si vemos, ¿no? En infancias ya hay un avance importante y que como dices, no salió de la noche a la mañana, sino que esto es un trabajo que pues, lleva muchos años y que cada vez más impartidores de justicia se metan en los temas y pues qué bueno que a partir de foros como este también se pueda ampliar esa reflexión e ir justamente generando pues que haya más o que se robustezca un poco más lo que podemos tener relacionado con desplazamiento forzado y cambio climático. Vamos a irnos a un corte y regresamos, no se vaya, seguimos aquí con los refugiados. Muchas gracias por seguir con nosotros con los refugiados, este programa que hacemos en coordinación en la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y Justicia TV, que es el canal del Poder Judicial de la Federación. Y pues hoy estamos hablando del Premio Sentencias 2022, es el 7º año consecutivo que se lleva a cabo este premio. Van 296 sentencias que han concursado a lo largo de estos 7 años. Y pues bueno, es un esfuerzo importante y que lidera, sin duda, Sin Fronteras IAP desde la sociedad civil, además de ACNUR, la Suprema Corte de Justicia y otros convocantes. En realidad, la convocatoria o los co-convocantes son muchos y pues se agradece también ese esfuerzo desde distintas perspectivas. Hablábamos un poco de las sentencias ganadoras de este año, también hablamos de cambio climático, pero me gustaría abordar el tema específicamente de personas sujetas a protección internacional. Cuando hablamos de movilidad humana, puede ser como que haya diferentes perfiles, ¿no? De personas que estén en situación de movilidad y una de ellas pues son solicitantes de asilo y personas refugiadas. Ana, me gustaría si nos pudieras comentar un poquito pues de estas sentencias, cuál es el peso que han tenido las relacionadas, ¿no? con personas refugiadas y de qué manera ha permitido ampliar este acceso a derechos en situaciones pues específicas. Claro. Bueno, digo, ya no voy a repetir lo de población venezolana, que creo que tiene una tasa de reconocimiento importantísima, incluso en nuestro país como personas refugiadas. Y quiero mencionar, por ejemplo, la de República Dominicana, que fue este año una mención honorífica, que habla del plazo de 15 días otorgado reconocido como para solicitar asilo. Es un caso que ya también se ha premiado en México y se premió a la Defensoría Pública, que justamente hace referencia a estos plazos que son pues inconstitucionales a la luz tanto de la ley mexicana como en este caso de República Dominicana. Y se me hizo importante este reconocimiento porque creo que amplía y lo ancla mejor al derecho internacional de los refugiados y lo ancla en la Convención de 51, del protocolo facultativo. Entonces, creo que me parece importante reconocerla. Ahora, hay un amplísimo acervo, como decimos, y la invitación está ahí para consultarla, tanto en la página de AMIG, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que ha hecho este esfuerzo de recopilación, pero además este año tuvimos la gran fortuna, CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha unido desde el año pasado a la convocatoria del premio, y este año además tuvimos el gran gusto de que tuviéramos una publicación con las sentencias más reconocidas y más relevantes, en donde además son convocadas por personas que han sido jurados a lo largo del premio. Entonces, creo que es otra invitación que dejo abierta a consultar esta publicación que apenas salió este año, está en versión electrónica, así que está disponible en todo el continente sin ninguna limitación. Y creo que este ejercicio del premio ha servido para visibilizar la importancia del acceso a la justicia para las personas refugiadas, y no únicamente, sino también refugiadas y desplazadas internas. Por ejemplo, recuerdo también una sentencia relevante en la Corte de El Salvador, muy importante sobre desplazamiento interno. Entonces creo que vale la pena ir viendo este acervo que se ha construido pues con el esfuerzo de tantas personas involucradas y que han postulado sentencias y que hemos analizado y
y resguardado en este tipo de acervos, y pues la invitación está ahí, ¿no? Para conocerlas. Gracias a las personas que nos acompañaron este año y a quienes no, creo que vale la pena conocer todo lo que se ha recopilado con estos esfuerzos. Muchas gracias, Ana, y que sí, efectivamente, la invitación ahí a consultar la mija que íbamos a poner, donde específicamente se puede hacer esta consulta. Quería irme contigo, Alonso, un poco ya hablamos de la importancia de estas sentencias, de la visibilidad, de las buenas prácticas, pero ¿cuál consideras que puede ser el reto para que esto baje, ¿no? a todos los impartidores de justicia, que en realidad pues se pueda juzgar bajo una perspectiva diferente, o como decía Eli, creativa, ¿no? Para que pues justamente se pueda garantizar el acceso a la justicia. ¿Cuál dirías que pudiera ser el reto o los retos para que esto efectivamente pues comience a normalizarse, por así decirlo, en distintos espacios, ¿no? Sí, sería el entender adecuadamente el acceso a la justicia en estos contextos o en los casos que involucran a personas migrantes o sujetos de protección internacional, lo cual supone reconocer las circunstancias particulares de hecho en las que se encuentran y acomodar el aparato de justicia en general y en un procedimiento específico tomar las medidas que garanticen que puedan hacer valer sus derechos, que son muy distintas. Bien puede relacionarse con flexibilización de reglas procesales, atendiendo a que no se les puede exigir el conocimiento del derecho interno o la posibilidad de ofrecer pruebas como por la misma situación en la que se encuentran de tránsito. Así que ese entendimiento general de que el acceso a la justicia requiere toma de medidas específicas, creo que es un presupuesto básico. Además, creo que las sentencias premiadas este año y cada año nos dejan una lección importante, y que es apreciar cómo lo contextual impacta en el caso concreto. Pensemos en el caso de Colombia. Se trata de una separación familiar en la que la pérdida de relación entre dos países como lo son Colombia y Venezuela también afecta la búsqueda que hubo o no hubo de las personas familiares del niño, y eso tiene efectos indirectos o más bien directos en la situación, en su derecho a poder ser adoptado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Ecuador? Que también los actos llevados a cabo contra las progenitoras, contra las madres de los niños por su situación migratoria, por su edad, pues tuvieron consecuencias en la imposibilidad de que se pudiera registrar a los niños y niñas y con eso dar satisfacción a su derecho a la identidad. Así es que esta mirada contextual acerca de lo que rodea el asunto me parece que es indispensable en el acceso a la justicia. Y una última reflexión que quiero dejar es: ¿estos casos deberían de necesariamente llegar a instancia judicial? Es bueno cuando llegan y se resuelven bien, porque para eso están los tribunales. Pero si lo vemos, si nos damos un paso atrás, podemos ver en cada uno de ellos una actuación deficiente de la instancia que se encargaba de proteger los derechos de las infancias o bien de la autoridad encargada de los asuntos migratorios. Así es que es una oportunidad para repensar si se está haciendo ese trabajo de garantizar derechos humanos por las instancias competentes y no forzosamente acudir hasta el acceso a la justicia, que claro implica más tiempo, más trámites y un camino más largo para las personas. Interesante esta perspectiva que das, que justamente, ¿no? Pudiera convertirse en buena práctica, no llegar a instancias judiciales, simplemente que pues las autoridades tengan presente, ¿no? Este contexto, esta perspectiva, y que justamente pues haya menos trabas, ¿no? Para que las personas puedan acceder a sus derechos. Vamos ya a ir cerrando también con Nelly, porque en la convocatoria a este premio, que yo mencionaba a varias de las organizaciones que lo convocan, pero son muchas más, ¿no? Ahora mencionaba Ana el CICR, también está la OIM, está ONU Derechos Humanos, es decir, esto es algo compartido, ¿no? Por muchas organizaciones.
¿Cuál es la relevancia que tiene justamente este trabajo compartido, ¿no? De convocar a no nada más a las sentencias, pero también de discutir pues temas que de alguna manera son transversales entre todas las organizaciones y que pues buscamos un objetivo común. Entonces, no sé si tengas una reflexión por ahí, ¿no? Sobre el fortalecimiento del trabajo conjunto, ¿no? Con sociedad civil y con otros organismos de Naciones Unidas, internacionales, Suprema Corte, etcétera. Gracias por esta pregunta, Silvia. Sí, efectivamente pones de manera muy clara cómo el premio es una iniciativa que, digo, todos hemos hablado maravillosa de ella porque es una iniciativa maravillosa, pero ha servido para muchas cosas. Y desde el ACNUR, honestamente, vemos como una actividad de cajón en nuestra planeación anual por todo lo que implica el premio de sentencias y el foro que le acompaña. En específico, tú hablas de esta relación con otros actores relevantísimos que trabajamos todos para buscar que las personas refugiadas en situación de movilidad puedan tener acceso y ejercicio pleno a sus derechos. Ese es el objetivo, ¿no? Dedicamos nuestros días enteros, creo que todos los que trabajamos en las organizaciones convocantes, en lograrlo, ¿no? Pero al final, este premio ha dado un espacio sorprendente de trabajo, no solo con el Poder Judicial, sino también entre nosotros, lograr identificar cuáles son los retos, los obstáculos, donde tenemos que seguir trabajando. Y se encuadra muy bien con los objetivos que tenemos de trabajo cada año. Yo me acuerdo que cuando hablábamos hace algunos años del premio, decíamos cómo el objetivo último era cambiar el paradigma, ¿no? Identificar estos criterios nuevos, tratar de que los emitieran más, pero justo como dice Alonso, esa es una parte que la verdad se ha cumplido bastante bien. Y creo que seguimos pensando, y este es un muy buen momento del año en el que todos seguimos tratando de encontrar maneras de seguirle sacando mucho jugo al esfuerzo. Porque como decía Ana, hay un acervo importantísimo de estas resoluciones. Se pueden hacer sistematizaciones de sentencias que le servirán a los litigantes, que le servirán a la población misma, a saber cómo han sido interpretados sus derechos y el alcance de los mismos. Pero también tenemos que ver cómo logramos que estos muy buenos criterios orienten el actuar de las autoridades. Porque como decía Alonso, es muy bueno que haya estos pronunciamientos, pero necesitamos seguir empujando que se traduzcan en un cambio de actuar de la autoridad a grado que no tengan que estarse litigando todos los casos. Y eso es algo que creo que todas las convocantes vemos como una gran oportunidad de seguir empujando con este esfuerzo. Involucrar todo lo que estamos aprendiendo que hacen en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en México, para que tanto el gobierno en su poder ejecutivo, como el poder judicial, como el poder legislativo, también aprovechen todo este acervo magnífico que ya tenemos ahí. Puede haber mucho fortalecimiento de capacidades, mucha formación, mucho reconocimiento mismo de los derechos. En fin, hay muchos proyectos que tenemos que desde el ACNUR seguiremos empujando de manera muy activa, porque nos parece que el premio de sentencias, como lo vimos en el foro reciente y en el premio de hace un par de días, sigue aportando a este objetivo de hacer un cambio de paradigma, de lograr quitar esta criminalización de las personas que migran, de lograr entender que las personas refugiadas vienen huyendo y que necesitan una oportunidad en el país de acogida. Entonces, por eso, de verdad, aplaudimos y saludamos este esfuerzo, seguiremos aportando en él y muchas gracias por este espacio porque nos sirve también para visibilizar esta tan buena iniciativa y sobre todo a las muy buenas sentencias que dictan impartidores de justicia a lo largo de la región. Muchas gracias, Eli. Tenemos unos minutitos y nada más me quedaba yo con algunas dudas con Ana. Ella mencionaba que pues son casi 300 sentencias, que han participado 13 países. ¿Cuáles dirías tú, Ana, que son los retos para que otros países, ¿no? También participen o cómo lograr el interés de, no sé, otros impartidores de justicia, también los retos propios, ¿no? Que tiene la misma convocatoria, que pues son bastante específicos. No sé si nos pudieras comentar un poco sobre esto. Sí, pues siempre difundir la convocatoria es todo un reto, es algo que hacemos en conjunto. En esta ocasión fuimos 19 instituciones convocantes y con todo el esfuerzo a través de nuestras redes, de nuestras personas con las que trabajamos directa o indirectamente,
pues se hace un esfuerzo grande de convocatoria, ¿no? Para lograr captar el mayor número de sentencias. Creo que una aliada importantísima ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de su, digamos, de su alcance y de su influencia en toda la región, hemos logrado impactar y lograr tener sentencias, como te decía, de Dominicana, de varias sentencias. Creo que también otra barrera importante es el idioma, y eso también hay que decirlo. Se reciben sentencias en portugués e en inglés también. Eso también es interesante porque aparte de los rasgos nada más del lenguaje, tenemos también los rasgos culturales que se reflejan en este tipo de fallos. Otra manera importante de llegar es a través de la relatoría para todos los derechos de las personas migrantes y sus familias de la Comisión Interamericana, entonces, y del sistema ONU. Creo que eso ha sido importante, y esta colaboración que tiene Sin Fronteras muy estrecha con la Defensoría Pública o a través de otras organizaciones de la sociedad civil defensoras de las personas migrantes, también es importante el alcance. Ahora, lo más importante es que las personas puedan superar estas barreras y logren colocar los casos en los sistemas judiciales. Porque, como bien lo dice Alonso, lo ideal es nunca llegar a un tribunal, pero si necesitamos llegar a un tribunal, lo importante es tener estas herramientas para hacerlo. Otro lado importante ha sido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de la Ciudad de México de Derechos Humanos también en estos esfuerzos. Entonces, creo que se amplía la posibilidad de las personas que necesitan acceder a la justicia a través de esta iniciativa, que puedan tener mejores canales para hacerlo. Y también otra medida importante fue el reconocimiento de los equipos litigantes, que muchas veces pues son las que les ponen ahí el balón a los juzgadores para que puedan anotar el gol, ¿no? Entonces, creo que con este esfuerzo pues es lo que se busca, cerrar esa brecha de desigualdad que tienen las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional para poder acceder a los sistemas de justicia. Pues enhorabuena de que nuevamente haya salido esta convocatoria, este premio en su 7ª edición. Ya fue la resolución del premio, se transmitió aquí por Justicia TV, lo puede volver a revisar, y también tenemos toda la información en nuestras redes sociales, las redes sociales de 19 instituciones, imagínense, toda la información que vamos a tener que estar difundiendo. Yo quisiera agradecerles a nuestros participantes, a nuestros panelistas del día de hoy, a Ana Sáez, directora general de Sin Fronteras IAP, muchísimas gracias por habernos acompañado, a Alonso Lara, subdirector general jurídico de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, y Elizabeth Arroyo, oficial asistente de protección en ACNUR, México. Muchas gracias a usted por acompañarnos una vez más en esta edición de Con los Refugiados. Nos vemos el próximo miércoles. Aquí estamos.